SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net presentan La Otra Mirada, un programa dedicado a la cultura, al arte, a la cotidianidad de los ecuatorianos. La Otra Mirada, un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar, conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es lunes 14 de marzo del 2022 y ya estamos con su programa La Otra Mirada, que sale todos los días a esta hora de 8 a 9 de la noche por la señal digital mundial de SR Radio, que llega a todo el ámbito del planeta. También nos conectamos con Radio Planeta, precisamente 106.1 FM, y con todos los amigos que nos escuchan y nos ven por Facebook Live, que como ustedes ya saben, pueden hacer preguntas, pueden hacer observaciones, sugerencias, preguntas, por supuesto, a nuestra especial invitada de esta noche, que es Mireya Salgado Gómez. Mireya, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. ¿Qué tal España? A otro horario que el tuyo, un Sí. poco cansada, pero bien. ¿Qué tal España? Muy bien. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Te fuiste recién de Ecuador para allá? ¿Estás haciendo Sí. un nuevo estudio, un doctorado o algo así? No, estoy haciendo una investigación. Sí. ¿Ya? ¿Para un segundo libro? Ojalá, o para un artículo, todavía no sé. Ah, ya. ¿De qué se trata la investigación? Bueno, estoy como tanteando temas. Ya. Una es seguir la pista de ciertas cosas que aparecen en la investigación de las sublevaciones indígenas que leíste. Ajá. Sí. Y otra es otra investigación, seguirle la pista a otra investigación previa que es sobre un poco la pacificación de los indígenas en las zonas de ceja de montaña y la relación de eso con ciertas apariciones de vírgenes y santuarios como el de Oyacachi, que fue luego el Quinche, el del Cisne, el de la Virgen de Macas, el de la Virgen de Baños de Agua Santa. Son todos santuarios que aparecen en zona de frontera de la pacificación, hacia zonas de indígenas no pacificados, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? O sea, era una forma de consolidar la dominación poniéndote lugares absolutamente sagrados, ¿no? Claro, porque además normalmente las apariciones se dan en lugares donde había huacas, Claro. En lugares que ya tenían digamos, un significado sagrado para la cosmovisión indígena. Entonces, bueno, la típica práctica de sobre la huaca la cruz, ¿no? Claro. Esa es la calle de las 7 Cruces en Quito. Claro, la misma Plaza de San Francisco, Aquí en ¿no? España es lo mismo, ¿no? Sobre la Claro. antigua iglesia visigoda, vienen los moros y luego encima, ¿no? Es lo mismo, es la misma práctica y lo mismo se dio allí, ¿no? Entonces... Es una práctica de todos los conquistadores, universal. No lo sé, no puedo afirmar eso. No lo puedo afirmar, pero bueno. Yo he leído algo ¿no? así. Yo he leído A algo ver, así. es como que hay una geografía sagrada. Exacto. Por distintas razones, ¿no? En el caso de estos lugares sagrados de los indígenas en lo que era la audiencia de Quito, tienen que ver con fuentes de agua, con cerros, con piedras, con cruces de caminos, en los Andes en general, ¿no? Son esos los que marcan esta geografía sagrada. Bueno, hay el libro de Mircea Eliade, un clásico libro de Mircea Eliade sobre los santuarios, un estudio que va marcando estos lugares sagrados como sí, que es una práctica universal
la relación de lo sagrado con ciertos espacios geográficos de ciertas características, ¿no? Yo como historiadora no me atrevo a hacer esas generalizaciones, pero bueno, Claro, sí es una práctica claro. el que sobre esos lugares sagrados se pongan los de los dominadores, ¿sí? Y entonces, si bien el sentido de lo sagrado no cambia, sí cambia su forma, ¿no? Pasamos de la huaca a la virgen. Es como Ujú. cuando se dice que la historia la escriben los conquistadores, ¿no? No los dominados. ¿Qué opinas Sí, tú pero de eso esa ya afirmación? cambió. Eso es así, pero digamos, por ejemplo, en Historia de los Andes, desde la década de los 80, hay toda una línea que le inaugura Nathan Bartel, que justamente es escribir la historia desde el otro lado, ¿no? Ujú. Ya, Igual siempre permanece, ¿no? Siempre permanece esta línea que apunta a los claro. grandes personajes, aquellos que están documentados. Es más difícil hacer la otra historia, encontrar las huellas del otro, ¿no? Pero sí se hace, claro que se hace. Ujú. Mireia, tú has hecho el libro Indios Altivos e Inquietos, entre comillas, obviamente. Yo creo que las comillas son bastante importantes, ¿no? Porque si fuera sin comillas, es como que estuvieras acusando. Me parece, Es una sí, sí, cita sí, justamente de un documento, sí, claro. que se sorprende de la altivez. ¿Cómo? Conflicto y política popular en el tiempo de las sublevaciones, Riobamba en 1764 y Otavalo en 1777, Ujú. apenas 13 años después, ¿no? En ese tiempo, ¿qué sucedía? Había una serie de sublevaciones. Quiero mostrarle al público, este es el libro, este es el libro de Mireia, para que lo vean, para que lo adquieran en la librería de la Flaxo, para Y en todos los Avia Yala, interesados. Ah, y en Avia y, Yala también. y también en la librería Rayuela para todos los que les interesa este tema que realmente debería interesarnos a todos los ecuatorianos, este trabajo riguroso, provocativo, que que debería interesarnos a todos, porque debemos saber, como decíamos hace un rato, este otro lado de la historia, ¿no? A nosotros nos forman, y a ti también debe haberte pasado, Mireia, desde pequeños con una historia absolutamente, primero, un poco ridícula, segundo, un poco fantasiosa, y tercero, siempre que los conquistadores, ¿no? Por eso es el himno nacional así, por eso es el himno de Quito así, porque siempre estamos viendo a la supuesta madre patria que de madre no tuvo nada cuando llegó a América y peor al Ecuador, a arrasar con todos los recursos naturales y también con la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú el libro? ¿Para qué? ¿Por qué especificas la de Riobamba en 1764 y la de Otavalo en 1777? Porque bueno, un poco también uno trabaja desde lo que va encontrando, ¿no? Yo creo que debería trabajar con más sublevaciones en ese momento, en el plazo de la investigación que estaba haciendo, no podía meterme a más. En realidad el proyecto original incluía otras sublevaciones, pero bueno, eso fue lo que pude hacer y las escogí a esas dos específicamente porque eran dos corregimientos, el corregimiento de Riobamba y el corregimiento de Otavalo, con características bastante distintas en ese momento y que sin embargo en ambos hubo estas sublevaciones, con población indígena abundante y con una serie de cambios derivados de las condiciones específicas de la crisis del siglo XVIII, una crisis obrajera, de producción textil, la crisis de las minas del Potosí, que causó todo un reordenamiento productivo en la audiencia de Quito. Entonces, Riobamba sufrió, digamos, la coyuntura en la que sucede la sublevación de Riobamba tiene que ver con esa crisis y con la deriva específica de esa crisis en el corregimiento de Riobamba. Y Otavalo tiene otra historia porque se vincula a las minas de barbacoas, Claro. más bien ahí todavía es fuerte la producción textil, etcétera, ¿no? ¿Qué era un, Un poco qué era era el un poder hacer. corregimiento, qué era un corregimiento, Mireia?
Un corregimiento es una de las unidades administrativas en las que se Ya, vivía, tal vez corresponde en cierto sentido a las provincias, ¿no? A las ya, provincias modernas, ya, ¿sí? Entonces había Quito y sus 7 leguas y luego los corregimientos de Riobamba, de Otavalo, de La Tacunga, que corresponde a Cotapaxi, Riobamba, Chimborazo, Otavalo, Imbabura, ¿no? El corregimiento de Ibarra sí era otro territorio, más desde Ibarra hacia el corregimiento de Loja. Entonces sí hay cierta correspondencia con las provincias modernas. Ujú. ya. Esa, bueno, sí. Quiero leer la contratapa del libro donde Jorge Cañizares Esguerra habla de este texto, esta investigación de Mireia. Dice en su libro sobre los levantamientos indígenas de los corregimientos de Riobamba en 1764 y Otavalo en 1777, Mireia Salgado hace añicos la mismísima categoría de indio que ocupa un lugar central en la historiografía colonial. Este tema me interesa que podamos profundizar un poco. Mire, si miramos de cerca estas dos insurrecciones, encontramos que los protagonistas de uno y otro acontecimiento atravesaron experiencias disímiles de etnogénesis urbana y rural. No obstante, la historiografía insiste en que compartieron una misma identidad colonial, la de los indios. El trabajo de Salgado, riguroso y provocativo, demuestra que lo indígena en las Américas es una máscara que oculta diferencias profundas en las dinámicas de rebelión y etnogénesis, es decir, en la forma en que comunidades de individuos indígenas siempre se transformaron. Riobamba y Otavalo sufrieron levantamientos indígenas por causas similares, la crisis obrajera, las epidemias y los terremotos de Quito del siglo XVIII. Sin embargo, los levantamientos y los discursos políticos de rebelión fueron radicalmente distintos a pesar de la cercanía geográfica entre ambos lugares. La obra de Salgado es un aporte importante al estudio de las políticas indígenas desencadenadas por las reformas borbónicas. Debe ser integrada a los estudios de Charles Walker, Sergio Cerulnikov y Sinclair Thompson sobre los levantamientos de Tupac Amaru en el Cusco y Tupac Katari en el Alto Perú. Esto dice Jorge Cañizares Esguerra en la contratapa de este libro que hemos disfrutado con cierto asombro, porque realmente uno cada vez se va asombrando más de eso que te decía al principio, de esta otra historia, ¿no? De la historia que nunca nos han contado. Entonces, empecemos por esto de que haces añicos la mismísima categoría de indio. ¿Qué significa indio? ¿Por qué le haces añicos? Bueno, Jorge ahí fue un poco generoso conmigo, pero bueno. El tema es que las cosas que, a ver, hay ciertos temas, como tú dices, la historiografía en el Ecuador en general cae en ciertos lugares comunes, ¿no? Claro. Entonces, digamos, manejamos esta imagen de indígena o de indio como un cuerpo monolítico, homogéneo, la imagen que tú mismo reprodujiste al inicio de esta entrevista del indio explotado, Ajá. sufriente, y bueno, al final cuando uno hace historia, intenta salir de estos lugares comunes y intentar descubrir como la complejidad de los procesos de esa historia colonial, que es nuestra historia, ¿no? Empiezas a descubrir que la vida es mucho más compleja, como nuestra vida hoy, ¿no es cierto? Que en la vida cotidiana, que entrando al detalle de ciertos procesos uno encuentra una diversidad y una complejidad que a simple vista y desde estas visiones monolíticas y que reproducen ciertas narrativas constantemente heredadas, no podemos ver. Entre esas está esta imagen del indio como digamos, esta construcción, ¿no? De una identidad indígena como un
grupo homogéneo, explotado, sufriente, incapaz de tener ningún tipo de agencia, ¿no? Ujú. O sea, hay esta visión de los malos y los buenos, un poco, que Claro. anula una variedad de relaciones que se dan en la vida, que se daban en la vida, ¿no es cierto? Y que nos muestran otra cara de estos procesos. Entonces, lo que uno encuentra en esto, por ejemplo, dentro de estas rebeliones se inscriben en una gran era de rebeliones de los Andes, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del tipo de gobierno. Se ha cambiado digamos, en España se pasa de los Austrias, de los Habsburgo, de la dinastía de los Habsburgo a los Borbones en el 1700. Ujú. Y eso cambia también, o los Borbones intentan cambiar un tipo de gobierno, se pasa del antiguo régimen a otro tipo de visión de lo político y del gobierno de las Indias, ¿no? Entonces, hay como toda esta respuesta a estas reformas, una respuesta muy potente que ha sido, en el caso de la audiencia de Quito, del actual Ecuador, absolutamente olvidada, ¿no? Pero que uno ve, más allá de generalizar sobre las rebeliones indígenas, uno ve que se producen respuestas muy diversas, formas de protesta muy diversas, que se plantean proyectos políticos distintos de acuerdo a las condiciones específicas de esos corregimientos. Y que además dentro de estas rebeliones podemos identificar distintas, muy distintas formas de ser indios, ¿no? Ya. Entonces, que diciendo indio no definimos para nada lo que fue la experiencia histórica, las diversas experiencias históricas de ser indio, porque había indios de la élite, había indios forasteros, había indios de comunidad, había indios gañanes, había indios urbanos, había sacristanes, o sea, hay una variedad de posibilidades, no hay una condena a ser de determinada manera, ¿no? Asumimos lo indio como un indio de comunidad, ¿no? Claro, claro. O de Huasipungo, en Yo realidad eso así es pongo un posterior. indio pobre, un indio analfabeto, un Eh, indio incapaz de defenderse, un indio exactamente, ¿no? sometido, Y lo que vemos. un indio súbdito. Exacto. Bueno, todos eran súbditos del rey finalmente, pero Claro, pero blancos, ricos, súbdito, todos, ¿no? súbdito en su Sometidos. actitud, quiero decir, ¿no? Sí, Sometido. sí. Sometido es mejor, sí. En fin, lo que uno encuentra cuando se mete a fondo a estas cosas es una variedad de experiencias. A mí me interesa la historia desde la experiencia y desde el sentido que se da esa experiencia histórica, ¿sí? No tanto esta visión desde fuera, ¿no? Que no puede ver esa diversidad de la vida, ¿no? De cómo se vive la vida y de cómo se puede vivir la vida. Entonces, un poco a eso voy, yo intento desmontar estas visiones que homogenizan ciertas categorías identitarias o la idea de campo-ciudad, que también es muy problemática, o intento romper eso un poco desde dentro, ¿no? Desde leyendo esa experiencia histórica específica. Uh-huh. Ahora, lo que se dice en el libro es que esta cuestión no era solo en lo que es hoy Ecuador, sino que se generalizaba a lo largo de las Américas, ¿no? De los Andes, ¿no? De los Andes. Se le llama la era de las rebeliones de los Andes, pero claro, las que han llamado más la atención son las rebeliones en el Alto Perú, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru y la rebelión de Tupac Katari, ¿no? Esas son las que realmente en las que la literatura se ha centrado porque fueron enormes, duraderas, y bueno, mucho de la identidad nacional, o sea, se han ligado a la construcción de las futuras naciones, se han visto como rebeliones protanacionalistas, ¿no? En las cuales hay como encontrar cierto germen de lo que luego fueron naciones como el Perú y Bolivia, ¿no? En el Ecuador, más bien, fueron rebeliones que no alcanzaron esa magnitud Ajá. y tendieron a leerse como rebeliones prepolíticas, ¿no? En las que nada se jugaba más allá de la protesta por el maltrato, ¿no? Rebeliones muy primarias, muy
muy sin discurso, sin proyectos, sin posibilidad de ir más allá de la coyuntura, ¿no? A mí me interesa romper esas visiones que también se basan en una definición muy dogmática, muy normativa de lo político y de lo que debe ser lo político, ¿no? Y más bien encuentro una riqueza de protesta, una riqueza simbólica, unas propuestas políticas diversas, pero potentes, ¿no? En ambas sublevaciones. ¿Cómo eran estas sublevaciones? ¿Aparecía un líder, les concentraba, les contagiaba de su discurso, reunía a más gente, la gente se sublevaba? ¿De qué forma? ¿Cómo era? No Obviamente, era un líder, no eran mesiánicas en ese ya, sentido, ¿no? ya, No se identifica. Después tal vez con Daquilema se puede identificar eso, claro. pero eso es posterior. En estas fueron sublevaciones colectivas. En el caso de Riobamba están muy ligadas a la villa española de Riobamba, en donde había una gran población de indígenas forasteros que frente a la posibilidad de las nuevas numeraciones y cargas fiscales que buscaban imponerse frente al temor de perder sus derechos. Los indígenas forasteros no tenían que pagar tributo, los que estaban en la ciudad de Riobamba eran la mayoría muy vinculados a como una cultura política hispana. Riobamba era una ciudad con fuerte raigambre española, que se reconocía como tal, y los indígenas estaban los forasteros estaban muy metidos en esa dinámica, ¿no? Estos forasteros eran protegidos entonces de la corona. Los forasteros, a ver, un poco es que aquí uno empieza a usar términos que de pronto se vuelven un poco complejos, pero bueno, los forasteros, claro, nuevamente, rompamos esta idea de que el indio era el indio de comunidad o el indio de Claro, hacienda, el claro, indio guasipungo, ¿no? Y digo indio porque en esa época no existía el término indígena, ¿sí? ya. Entonces yo intento usar un poco los términos que dan cuenta de lo que son en ese momento. Es la República de Indios, son indios, no son indígenas. Indígenas aparecen en el siglo XIX vinculado a otros procesos, ¿ya? A ver, Eh, eso está interesante. ¿Cuál es la pero diferencia déjame entre... responder una. Ya, 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 ya. Sigue nomás. Luego te pregunto. Los indios forasteros son indios que salen de la comunidad. La comunidad implica una serie de obligaciones. La corona les protege, tienen una figura que es el protector de indios. La corona da tierras a los indios de comunidad, ¿sí? A cambio del pago del tributo, ¿ya? La República de Indios debía pagar tributo, a diferencia de la República de Españoles, ¿sí? Ya. Eran las condiciones de digamos, de su relación con la corona. Pero a cambio de eso, ellos recibían tierras, la forma del protector de indios que representaba sus intereses, etc. En un momento dado en que hay esta crisis, o antes también en ciertos casos, hay indígenas que prefieren salir de la comunidad para no tener que pagar tributo, renuncian a esa pertenencia comunitaria para no tener que pagar tributo. Y se van bien, se remontan, ¿no? Y fundan nuevos pueblos en las montañas, o se van a las ciudades en donde tienen oportunidades laborales de distintos tipos, se vinculan al comercio en las ciudades, es muy fuerte la participación indígena de mujeres y hombres en el comercio en las ciudades, trabajan en servicio doméstico en las casas. Bueno, hay una serie de actividades que pueden llevar a cabo en las ciudades. En Riobamba hay un fuerte contingente de indios forasteros, indios no de comunidad, que no, al ser forasteros tienen otros derechos, no tienen que pagar tributo, no tienen tierras, pero no tienen que pagar tributo. Ellos se asientan en la ciudad y van formando como una identidad propia, ¿no? Y defienden con fuerza sus derechos. Entonces, el momento que se les dice que se va a hacer un censo de estos indios, porque en principio se buscaba que también paguen tributo, hay una reacción, ¿no? Y ahí vienen, es causa de algunas sublevaciones.
pero ellos se unen con los indígenas de campo también en Riobamba, ¿no? Entonces es una sublevación en donde se juntan distintos intereses, se busca a un rey, digamos, se maneja mucho el código hispánico que sale de esta ciudad, entonces se propone matar a los españoles, hombres, no a las mujeres ni a los curas, y poner a un rey indio. Sí, bueno, ahí hay una mezcla de códigos que es muy distinto a lo de Otavalo, ¿no? Que más bien rompe con toda esa, digamos, esa corrección en relación a una cultura política hispana, ¿no? En Riobamba muchos de estos forasteros estaban vinculados a las iglesias, estaban vinculados a los franciscanos, eran sacristanes, eran indios ladinos, es decir, que hablaban la lengua, pero además escribían también. Entonces, sí, tienen ciertas características específicas, ¿no? Diferentes a los indígenas vinculados a las comunidades o a los obrajes, etc. Ya, la pregunta que te quería hacer era, ¿cuál es la diferencia entre la categoría indio y la categoría indígena? Bueno, Te parecería que es una sola cosa, ¿no? sí, bueno, a ver, los historiadores un poco intentamos respetar los nombres, ¿no? Las formas de nominar que se usan en la época porque consideramos que dan cuenta de las realidades históricas correspondientes. Entonces, cuando hablamos de indios, estamos hablando de estos indios, ¿no? De la República de Indios, que era... Los españoles dominaban los territorios a partir de esta división en repúblicas, en una sociedad corporativa, ¿no? Entonces, la categoría indio, a partir de la cual todos se reconocían y así se les reconocía, da mucho mejor cuenta de lo que era esa existencia o esas diversas existencias, maneras de ser indio en esa época. Y la categoría indígena da cuenta de otras discusiones, ¿no? De una realidad muy distinta, que tiene que ver con el tema de la ciudadanía en una república, ¿no? Y en donde obviamente se busca marcar una distancia respecto de aquellas definiciones que correspondían a una época con la que se quería romper, ¿no? Entonces, sí, lo indígena es una definición más ligada a la conformación de las comunidades indígenas republicanas, más ligada a otras formas de trabajo forzado que vinieron con la República. Igual en la República se mantuvo el tributo, ¿no? Hasta 1854 me parece que se anula, igual en Bolivia más tiempo, en Perú mucho más tiempo. Y es la búsqueda de otra identidad que se distancie de aquella colonial, ¿no? Y también luego tiene que ver con ya en el siglo XX, inicios del siglo XX, todo el surgimiento de los indigenismos, etcétera, plantear la existencia de un problema en América Latina, que era el problema indígena, ¿no? Ya son temas más sociológicos que tienen que ver con ciencias sociales modernas, etcétera, que son muy distintos al uso que hacemos nosotros los historiadores de estos nombres, ¿no? Entonces, si estamos hablando de indios en la colonia, hablamos de indios. Si estamos refiriéndonos a la existencia de comunidades indígenas o el problema indígena, etcétera, siglo XIX y siglo XX, hablamos de indígena, ¿no? Es respetar un poco esos nombres porque esos nombres vienen acompañados de ciertos significados específicos, históricamente específicos. Ya. Ahora, siendo disímiles las sublevaciones, las de Riobamba y la de Otavalo 13 años después, ¿por qué tú eliges los dos temas? Porque aparentemente no tiene nada que ver el uno con el otro, pero sí tiene que ver en el fondo. Entonces, explícanos esto, por favor. Tienen que ver con un contexto, ¿no? Un contexto de crisis, de cambio,
cambio productivo, de cambio social, de mucha movilidad social. Hay mucha fluidez de identidades, ¿no? Hay indios en traje de mestizos, los trajes definen mucho la cuestión identitaria en esa época, ¿no? Uno se vestía de acuerdo a su condición. Y entonces hay indios en trajes de mestizos, mestizos en trajes de indios, porque un poco juegas con las identidades dependiendo de lo que estás buscando. A ver, los indios no son víctimas pasivas, son seres muy activos que a veces tienen condiciones de pobreza y sufrimiento mucho más extremas y otras veces se buscan la vida de maneras increíbles, ¿no? Y entonces hay ese juego identitario, ¿no? A veces son mestizos, a veces cuando no quieren pagar tributos son mestizos, cuando el tributo les interesa para tener tierras, ratifican su condición identitaria de indios, hay como todo ese juego. Asimismo, los mestizos a veces buscan que se les reconozca como indios, porque hay una serie de ventajas en ventajas, momentos, claro. ¿no? Entonces, digamos, ambas sublevaciones, aunque tienen 15 años de diferencia, pero comparten un contexto común, ¿sí? De crisis, de movilidad social, de reformas borbónicas, ¿no? que inciden en su vida, y porque están dentro de este gran arco de sublevaciones y de protesta india, que ha sido reconocido dentro de la literatura anglosajona y latinoamericana como la gran era de las sublevaciones andinas, ¿no? Entonces me interesa porque no quería generalizar, no quería volver a caer en la generalización que se ha caído sobre estas sublevaciones, o en la idealización, sino más bien destacarlas como procesos históricos distintos que se corresponden con estas condiciones específicas que hay en estos corregimientos y que dan cuenta de cierta cultura política, de ciertos proyectos que circulan, ciertos reclamos comunes sin duda, pero también el germen de otros procesos, ¿no? Ahí en la sublevación de Otavalo hay claramente una identidad de clase que va más allá de la identidad étnica, ¿no? Y ahí se juntan también mestizos. Y bueno, sí, o sea que más allá de lo étnico hay otras cuestiones en juego, ¿no? Y comparar ambas sublevaciones me permitía ver eso. Ya, es decir, había dos composiciones sociales, una en Riobamba, una forma de composición social, y otra en Otavalo. Sí, y unos procesos económicos diferentes. Diferentes. En todo caso, en ambos corregimientos se está dando el fenómeno del crecimiento de la hacienda, ¿no? Si bien se generaliza que la hacienda es una herencia colonial, en realidad la hacienda empieza a formarse con fuerza al final de la colonia y cuando toma fuerza y se crean los guasipungos, etcétera, es en la República, ¿no? Pero ya aquí podemos ver cómo se empieza a quitar tierra a las comunidades indígenas para formar las grandes haciendas. Estamos en ese proceso, ¿no? Entonces en ambas sublevaciones el tema de la tierra es un problema, y el tema del miedo a mayor requerimiento fiscal es otro de los problemas en juego, ¿no? De los temas que despiertan un poco la ira y frente a la cual hay distintos lenguajes en ambos, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, si nos permites, Mireia, para continuar en 1 o 2 minutos esta entrevista, la segunda parte. Te pedimos que nos volvamos a conectar y entonces iniciemos la segunda parte de este programa, amigas y amigos, recordándoles que estamos abiertos con las inscripciones para el nuevo curso del taller online de loscronistas.net. Ustedes ya saben que iniciamos el próximo lunes, el lunes 21 vamos a iniciar este nuevo curso de un mes y que consiste en un taller online para que ustedes aprendan
o perfeccionen la manera de contar historias, la manera de hacer crónicas. Este libro, Batallas Personales, será el libro de texto prácticamente. Este libro tiene 50 crónicas que las vamos a desglosar y también que vamos a adjuntar a las lecturas de los grandes maestros de la crónica para que aprendamos a escribir, que nos metamos en esta gran aventura de contar. Nosotros tenemos la certeza de que en el Ecuador hace falta contar, hace falta mucho contar. Precisamente este tipo de programas nos demuestran que estamos casi, no somos capaces de identificar nuestra identidad porque no somos capaces de contar y de contarnos a nosotros mismos lo que somos. Eso tiene mucho que ver con el taller online que le estamos planteando, que empieza el próximo lunes y que ustedes pueden inscribirse en las siguientes direcciones. Por favor, si toman nota, loscronistas17@gmail.com o pueden llamar o escribir al WhatsApp 099-272-3782. Repetimos, 099-272-3782. Le llegará un ejemplar gratuito de este libro una vez que ustedes se inscriban para empezar el curso el próximo lunes, que les daremos. Si alguien quiere más información, pues por supuesto ya tienen nuestro correo y nuestro teléfono y nuestro WhatsApp. Ahora sí seguimos con Mireia en esta segunda parte de la conversación sobre su libro Indios Altivos e Inquietos, que lo tenemos aquí también. Lo tenemos aquí también. El libro es publicado por Flaxo Ecuador, editorial Flaxo Ecuador, y la editorial Avi Ayala. Así que vamos a seguir con este tema que nos interesa muchísimo porque yo creo que los aportes que hace Mireia son bastante importantes, al menos de las lecturas que yo tengo acumuladas. Hay algunas cosas que me han sorprendido y que yo no lo sabía, así que todos estamos obligados a leer la verdadera historia de cómo se fue configurando el Ecuador y de las categorías que seguimos utilizando. Por ejemplo, la de indio, eso lo voy a preguntar después a Mireia. Mireia, ¿por qué en el caso de Cusco hubo un Túpac Amaru, en el caso de Alto Perú hubo un Túpac Katari, y en el caso de los dos casos que tú estudias, ¿por qué no hay un liderazgo claro? ¿Fueron manifestaciones espontáneas? ¿Cómo se producían? ¿Quién las expresaba? ¿De qué forma las expresaban frente a las autoridades o a los representantes de la colonia? Bueno, a ver, es difícil responder esa pregunta, no te voy a dar una respuesta así de por qué, ¿no? Pero Okay. bueno, es un poco por qué no hubo un imperio inca en lo que hoy es Ecuador, Ya. ¿no? Y tiene que ver también con una configuración social y política diferente desde antes de la llegada de los españoles. Y eso, entre otras cosas, bueno, lo explica Frank Salomon en su libro Los Señoríos de Quito. Tiene que ver también con una configuración geográfica, productiva, el tema de que somos unos Andes muy distintos a los Andes peruanos y bolivianos. Somos unos Andes bastante más amables, ¿no? Es lo que la macroverticalidad de Perú y Bolivia es frente a la microverticalidad de los Andes del norte, de Ecuador y Colombia, ¿no es cierto? Que es, en el plazo de un día, nosotros podemos acceder a diferentes pisos ecológicos, cosechamos maíz, Claro. y en el mismo día accedemos al piso donde está la papa, ¿no? Ajá, claro. Y es muy fácil el acceso a los productos de tierras más bajas como la sal o el ají, de los aguacates del valle de Cumbayá, tú puedes también cosechar papa, ¿no es cierto? Entonces eso dio una configuración muy distinta, social y política muy distinta al territorio de lo que era la audiencia de Quito y el actual Ecuador. Frente al Perú, los Andes peruanos son Andes duros. Tú estás en la puna, ¿no? En donde a duras penas Sí. cosechas papa,
Claro. Hasta bajar al piso ecológico del maíz tardas más de un día. Entonces era necesario poner colonias permanentes en ese otro piso ecológico, construir almacenes. Finalmente eso desemboca en guerras por control de recursos que eran escasos y la construcción de grandes imperios. Pero bueno, nos estamos remontando mucho, pero definitivamente somos un territorio en donde las relaciones se establecieron siempre de manera muy distinta y lo que vemos en estas sublevaciones es realmente un liderazgo, si quieres, colectivo, ¿no? Una confluencia de intereses, una negociación que hace coincidir. Los liderazgos se van formando sobre la marcha más que un líder mesiánico, como puede ser el caso de las grandes sublevaciones del Alto Perú. Lo que tenemos acá es estos liderazgos múltiples, ¿no? La presencia de mujeres movilizando, el que surge en un lugar y luego se va dispersando. En Riobamba sí se propone un rey indio, pero no es que ese rey haya sido el líder de la sublevación, ¿sí? Ya. Ujú. Se lo propone para ser nombrado, pero no es el líder que se erige ahí. Hay como estos distintos caciques que se suman en esta sublevación. Y en Otavalo los capitanes de la sublevación van surgiendo al calor de la sublevación y a la medida que ésta se va extendiendo por los distintos asientos y pueblos indígenas del corregimiento, ¿no? El que mejor lidera la sublevación, esas mujeres capitanas y Ujú. cacicas, el que distribuye la chicha, el que organiza, ellos son los líderes, pero es un liderazgo colectivo y eso es bien interesante, ¿no? Claro. Es muy interesante y yo no quiero lanzar proyecciones hacia la historia moderna y contemporánea que a veces pueden ser un poco audaces, no me atrevo a eso, pero sí es interesante ver cómo en nuestros países no ha habido los procesos autoritarios tremendos de otros países, en nuestro país. Sí, o sea, la desigualdad en nuestro país es brutal, pero si la comparamos con los procesos de desigualdad y de exclusión indígena en el Perú o en otros territorios, es diferente, ¿no? Tiene características distintas. Entonces, es interesante ver cómo estas sublevaciones también se proponen como otras formas políticas, ¿no? Otras formas de expresión y de liderazgo. En Bolivia, Sinclair Thompson encuentra algo similar y él propone que es el germen de un liderazgo más democrático, si quieres, ¿no? Ya. Estos liderazgos que surgen en la propia sublevación y que no son ligados a un líder mesiánico, sino más colectivos, ¿no? Más de reconocimiento de la participación en la sublevación. Ya, quiero leer unos dos párrafos que son bastante interesantes porque la gente debe saber que no es un libro académico propiamente dicho. A veces hay ciertos prejuicios sobre los libros académicos, ¿no? Pero miren cómo está contado. Dice, el alzamiento en el asiento de Otavalo. Esto me gustó bastante. En Otavalo la sublevación estalló el lunes 10 de noviembre. Ese día las indias botaron el algodón que el corregidor Posse les había repartido para hilar y entregar a la fábrica de tiendas de campaña destinadas a la tropa. Se dice que desde el Día de los Difuntos, cuando muchos indios se reunieron en el pueblo, corría la voz de que habría un alzamiento en Atuntaqui. El sonido de los churos, las cajas y muchos gritos inundaron el pueblo. El lunes al mediodía, ante el perfil de los acontecimientos, el corregidor huyó hacia Quito. Algunos vecinos ya lo habían hecho, otros se refugiaron en la iglesia de San Luis y otros escaparon a Ibarra. A eso de las 4 de la tarde se sublevaron los indios de Peguche. En el camino entre Otavalo e Ibarra, a la altura de Peguche, Justo Luna y Joseph González, vecinos de Cotacachi, huían a Otavalo para escapar de la sublevación, cuando fueron interceptados por un grupo de indios e indias que derribaron a Luna del caballo para matarlo. González huyó al monte, de donde no salió en varios días. Esto quiere decir que hubo
violencia también, ¿no? Es decir, no es que eran unas sublevaciones pacíficas, ni de tranquilos, ni dialoguemos, sino era realmente una rebelión por el maltrato que ya estaban absolutamente hartos. Y por eso, por ejemplo, en Otavalo, tú cuentas que se extiende a San Pablo, que se extiende a Cayambe, porque la situación era bastante crítica, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo la de Otavalo es bastante violenta. Eso es un poco uno de los argumentos del libro, ¿no? La diferencia entre Sí, Riobamba, que es de sí, esta sí, villa española, la sublevación se sujeta como a los códigos de la villa, entonces saca en procesión a la Virgen de Sicalpa, busca nombrar a un rey, ¿no? Transcurre dentro de ciertos, sí, como dentro de ciertos códigos compartidos, ¿no? En donde esa protesta se vuelve reconocible, esa denuncia de la tiranía, etcétera, se vuelve reconocible. En Otavalo más bien, sí, estalla la violencia, el tema idolátrico, ¿no? La toma de cerros, la destrucción de imágenes, la persecución de curas, sí, el descuartizamiento de algunas de las víctimas, digamos. Sí, es una sublevación violenta, es una sublevación que toma un curso bastante violento, ¿no? Y también fue violenta la represión, a diferencia de la de Riobamba. Esa es una de las cosas que me interesaba destacar, esas diferencias en el lenguaje ujú, de la sublevación, en el repertorio de la sublevación, ¿no? Eh, y ahí sí, más que una reacción a la explotación, yo defiendo que existen ciertas perspectivas que van más allá de la pura reacción a la explotación, ¿no? Hay la búsqueda de un cambio de orden que de alguna manera sí está ahí rondando, ¿no? En ambas. Porque lo otro es una reacción primaria, ¿no? Que todos tenemos, que los animales tienen también, ¿no? Si a un claro, perro lo maltrata, se puede morder, ¿no? Pero claro. la idea es mostrar que hay algo más allá de eso, ¿no? Que sí, que hay una planificación, que hay una forma de protesta que no es solo una pura reacción espontánea, ¿no? Un poco eso es lo que intento hacer. Ujú. ¿Cómo evolucionan las situaciones tanto en Riobamba como en Otavalo y en San Pablo, Cayambe, luego de esta sublevación? ¿Qué pasa después? ¿Se reacomodan las fuerzas políticas? ¿Se reacomodan las autoridades? ¿O simplemente se apaga la sublevación y se vuelve a lo mismo? A ver, eso es difícil seguir El hilo. repasar un poco qué es lo que pasa y un poco intento también encontrar ciertas pistas aquí en el archivo. Pero, a ver, en Riobamba se pacifica y lo que se busca es la influencia de los curas sobre las comunidades, ¿no? Y sobre los indios forasteros. Entonces, no se castiga, eso es curioso, ¿no? Se Mm, decide, es una de las primeras grandes, y se decide dar un perdón general, no castigar, pero prohibir las juntas de indios, las reuniones de indios, las fiestas, los momentos en que pueden compartir alcohol y generarse una nueva junta y una nueva protesta. Eh, y sobre todo se manda a los vecinos y a los curas a espiar, a escuchar, ah, sí, a estar atentos a qué puede pasar. La preocupación es que haya contagio claro. a otras comunidades, a otros territorios, a otros corregimientos, y lo que se busca evitar es el contagio. Eh, en el caso de Otavalo, sí, fue una sublevación más violenta. Y ya entonces, frente a la de Riobamba, se armaron milicias, había muchas otras pequeñas sublevaciones entre ambas. Entonces ya hubo una reacción también más violenta, hubo ejecuciones, castigos físicos, destierros, digamos, hubo sí una respuesta mucho más firme
y violenta frente a eso, y la prohibición de una serie de actividades y de posibilidades, reuniones, etcétera. Lo interesante es que consiguen en parte, por ejemplo, en Riobamba se detiene, la protesta era contra la numeración de indios, contra un censo de indios Ajá. que iba a regular el tema de los tributos y frente al cual muchos indios vieron que iban a tener que pagar tributos o pagar más tributos. Y eso se detuvo. Mm. En Otavalo también hubo digamos, una suspensión de la numeración, también fue por una numeración y censo. Hubo una suspensión de la numeración y se frenó la otra cuestión problemática, que era el repartimiento de mercancías, que fue una de las razones por las que hubo las sublevaciones del Alto Perú, el repartimiento de mercancías. Acá casi no hubo en la audiencia de Quito esa práctica. Sin embargo, en Otavalo, como vimos, sí hubo el reparto del algodón. Y eso se paró, se frenaron los abusos del corregidor. Hubo varios procesos de reconocimiento de que tanto en Riobamba como en Otavalo había excesos, abusos, y hubo mayor control sobre esos excesos y esos abusos. Sí. En tu estudio, Mireia, también contextualizas la cuestión del terremoto de Quito. ¿Qué tuvo que ver el terremoto de Quito con lo de Riobamba y lo de Otavalo? Un poco tiene que ver con que era este tiempo en donde hay varios eventos, situaciones eh, que hacían de este periodo un tiempo convulso, inestable, inseguro. Había epidemias, hambrunas, el terremoto generó también como todo una crisis Claro, económica, la caída de las minas de Potosí, que frenó toda la actividad textil de la Sierra Centro-Sur sobre todo. Riobamba, la actividad económica principal eran los obrajes, la producción textil para las minas de Potosí, para alimentar todo el circuito minero. Eso se cortó, entonces cayó en desgracia todo ese corregimiento que era de muchísima riqueza. Entonces son varias circunstancias que se suman en esta coyuntura, entre esas terremotos, erupciones, epidemias, estos fenómenos naturales que generaban esta inestabilidad, ¿no? En donde había un germen de cultivo para también la protesta social, no solo de los indios, ¿no? Está la sublevación de los barrios de Quito, claro. como ves en Riobamba también había mucha inestabilidad en la plebe es la plebe blanca, ¿no? Pero sin propiedad en la ciudad, que protesta en contra de la élite noble, digamos, de la ciudad. Sí, hay mucha inestabilidad en general, no solo de los indios, ¿no? Y mucha movilidad social, es una época de mucho cambio que genera, digamos, estas circunstancias especiales, ¿no? de protesta. Pero Uh-huh. este tipo de protestas eran aisladas en el sentido de que pasaba eso en Riobamba y en Otavalo no se enteraban, pasaba eso en Otavalo y en Quito no se enteraban, o tenían alguna conexión, alguna forma de comunicación, alguna información. Circulaba la información. La Claro. información sí circulaba, es necesario encontrar esos vínculos, ¿no? Pero de hecho se Ah, dice que la de Riobamba surge de una confederación de caciques panandina, ¿no? ah, Desde Perú, que es la misma que alimenta poco a poco el discurso de la sublevación de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tiene que ver con una serie de movimientos también con los franciscanos, hay toda una serie de memoriales de agravios. Los memoriales de agravios son unos documentos de quejas que se presentan frente a las autoridades de la audiencia, pero que también llegan al Papa y llegan al Rey, protestando por las condiciones de explotación o por el acceso a ciertos derechos. Uno de los reclamos continuos es el acceso de los indios al sacerdocio, del cual estaban excluidos, ah. el repartimiento de mercancías, la explotación tributaria. Entonces hay todos estos memoriales que empiezan a circular, empiezan a mandarse, pero también a circular, se dice,
entre los caciques. Y ciertos personajes a los cuales hay que seguir la pista, que en principio conectan, ¿no? Estos proyectos políticos en ciernes. De hecho, cuando estalla la sublevación de Riobamba, las autoridades dicen, hay esta sublevación, en un principio, ¿no? Lo dicen, luego borran, digamos, esa imagen, pero en un principio dicen, aquí hay confabulación y confederación premeditada, ¿no? Y se habla de estas reuniones de caciques, de estos memoriales del padre Guarro y de otros franciscanos que llevan al Papa estas quejas. Entonces sí, en principio, si bien la historiografía nos devuelve la idea de estas sublevaciones fragmentadas, aisladas, etc., más bien defiendo la idea de que había relación, de que las cosas circulaban, de que esa información circulaba y no se quedaba en un solo lugar. Y claro, y por eso también la preocupación de las autoridades españolas por evitar el contagio de la enfermedad, decían, ¿no? Claro. Y esta autoridad se fue deteriorando en la medida en que años después, eso no es parte del libro, pero quiero preguntarte como historiadora, años después se produce ya lo de Movimiento Bolívar, los llamados libertadores y todo. ¿Eso es muy diferente, ¿no? se conecta con ellos de alguna manera o no? No, yo no creo que hay un hilo común ahí, ¿no? Son reclamos muy distintos, intereses muy distintos. Intereses, claro. Ajá, los intereses Claro. criollos eran muy distintos a los de los indios, ¿no? Por eso es que cuando llega 1830, la situación de los indígenas sigue igual. O Es decir, peor. no es que cambia, no es que cambie ni siquiera un poquito, peor radicalmente. Y sigue por muchos años más, hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XX. 20, claro, 20. Sí, yo aquí de pronto caigo, me van a poner en la picota, pero ten en cuenta que, a ver, los españoles ejercían un fuerte control estatal sobre el territorio, ¿no es cierto? Ajá. Tenían estas autoridades mediadas, ¿no? Los propios caciques respondían ante la corona, los curas respondían ante la corona, porque había toda la figura del patronato, etcétera. Los corregidores con los abusos y etcétera, pero eran autoridades que estaban en el territorio, dispersas por todo el territorio, ¿no? Yeah. El control de tributos te obligaba, el cobro de tributos se obligaba a tener esa presencia dispersa en todo el territorio, presente cotidianamente. Con las repúblicas, esos estados en ciernes que siempre luchan por, no tienen control sobre ese territorio. Entonces crece el control privado de los hacendados y ahí no hay ningún control sobre la explotación a los indígenas, por ejemplo. Claro, así se los protege a los hacendados. No hay y incluso hay una impunidad de los hacendados en la cuestión del trato a los indígenas, ¿no? El maltrato no paró, porque se hayan cambiado de españoles a criollos, ¿no? No, porque estaban los indígenas eran la mano de obra de la hacienda, ¿no? Claro. Y desaparecieron ciertas figuras intermediarias como el cacique, el protector de indios, etcétera, que de alguna forma velaba, a la corona le interesaba cobrar los tributos. Entonces, claro, ¿no? Eso desaparece después, ¿no? De hecho, muchas sublevaciones en Bolivia, por ejemplo, son porque se les quita el tributo. Al quitarles el tributo de indios, pierden ciertos derechos, como el acceso a tierras, como la figura del protector, y hay sublevaciones que responden a eso, a la desaparición de esas instituciones que vienen de la colonia, digamos, ¿no? Este espíritu sublevado, este espíritu rebelde, ¿persiste de alguna manera hasta ahora o estamos hablando de una realidad totalmente distinta? Ay, a mí creo que esa pregunta es bastante importante. Yo me ubico en el siglo XVIII, me hace complicado como generalizar y buscar estas continuidades, ¿no? Pero sí creo que hay en el fondo, a ver, digamos,
las sublevaciones indígenas de los 90 en el Ecuador fueron Claro, emblemáticas, claro. ¿no? Y sí creo que sería interesante que alguien más audaz que yo encuentre ciertas relaciones de una cultura política, ¿no? Que se Claro, forma desde entonces, ¿no? Más que, exactamente. sí, sí, yo creería que es posible trazar ciertas relaciones por ahí. Pero no me atrevo. Esta ha sido una conversación muy interesante, muy chévere con Mireia Salgado. Ella es nacida en Washington en 1966, doctora en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos y magíster en Historia Andina por la Flaxo de Ecuador, profesora investigadora del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades y coordinadora del doctorado en Historia de los Andes del Ecuador. Ha hecho muchas investigaciones y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de su nuevo libro, que esperamos que pronto vengan más libros, vengan más investigaciones. Me parece muy profundo tu trabajo, Mireia, y quiero felicitarte como lector, como ecuatoriano, porque qué importante que es, realmente qué importante, qué es necesario, qué urgente que es que la historia se la lea desde otras perspectivas, ¿no? Tú lo has hecho y yo solo me remito a expresar lo que nuestros oyentes y nuestros televidentes seguramente están pensando, qué distinto que es cuando nos cuentan la historia desde otra perspectiva. Muchas gracias por haber estado aquí, Mireia, y espero que pronto nos volvamos a ver. Cuando regreses ya de España, cuando regreses con un nuevo libro, estarás aquí en La Otra Mirada de SR Radio Digital y Radio Planeta 106.1. Un abrazo desde Ecuador, un abrazo muy fuerte y que sigas profundizando tus investigaciones con esa enorme capacidad que se te nota y esa pasión que tienes, como tú dices, esa pasión por el siglo XVIII. Muchas gracias, Rubén Darío, un placer. Un placer también, Mireia. Un abrazo y buena suerte. Gracias. Chao. Buenas Chao. tardes. SR Radio. Radio Planeta 106.1 FM. Y el portal digital loscronistas.net. Presentaron La Otra Mirada. Un programa dedicado a la cultura, al arte, a la cotidianidad de los ecuatorianos. La Otra Mirada, un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar, conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país. Son las 9.